Contexto económico. Daniel González, en el corte nos diste datos que realmente son preocupantes. Nos lo imaginábamos, pero no sabíamos la magnitud de la gran cantidad de mexicanos que ganan un salario mínimo o menos de 2 salarios mínimos. Si quisieras compartirlo con el auditorio. Bueno, estamos hablando que la población que vive con menos de 5,000 pesos al mes, de acuerdo a las condiciones de 80 pesos punto 3 de salario mínimo, es más del 60% de la población en México. Y este tema tiene que ver con que el día de hoy la Coparmex presentará una propuesta de nueva cultura salarial a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde pretenden que para el año 2030 el salario mínimo sea reajustado. Y esta es una propuesta que se ha estado discutiendo desde hace al menos un par de años, ¿no? En el marco de esta información, por ejemplo, tenemos a gente que ha participado, como es el encargado de Mancera, el gobernador Miguel Ángel Mancera, sí, responsable de la Ciudad de México, y Chertorivsky, que es su secretario de Economía, quienes plantean que es necesario incrementar el salario mínimo hasta 92 pesos al cierre de este año, que es el debate que se está dando. Por su parte, las cámaras empresariales y sociedad civil plantean que el salario mínimo debería estarse ajustando en 94 pesos al cierre de este año para lograr que en el año 2030 el salario mínimo alcance los 194 pesos, porque pues resulta que con la canasta básica no alcanza, por lo menos para la gran población de mexicanos que hay en este país, en donde nos dice Coneval que para que tú puedas tener plena satisfacción de necesidades necesitas un salario de 11,290 pesos. ¿Qué tendría que suceder para que todos los mexicanos alcanzáramos esta canasta básica de la Coneval? Bueno, que se incrementara 5 veces el salario mínimo, y entonces por eso esta propuesta de la Coparmex para empezar a incrementar los salarios. Es importante destacar, Juan, que del 2007 a principios del 2017, en un periodo de 10 años, la gente que ganaba hasta un salario mínimo se incrementó de 5.7 millones de mexicanos a 8 millones de mexicanos. Es decir, la gente que vive con un salario mínimo se incrementó 2.3%. La población que gana hasta 2 salarios mínimos se incrementó un 4.6% en estos 10 años, y la gente que gana hasta 3 salarios mínimos, hasta 7,500 pesos, por cerrando cifras, se incrementó 1.1%, es decir, 10 millones de personas. Juntando estas cifras, estamos hablando de prácticamente 30 millones de mexicanos, 32 millones de mexicanos que tienen salarios inferiores a 3 mínimos, que representa prácticamente ya el 80% de la población. Pero cuando tú empiezas a revisar los salarios de la gente que gana de 3 hasta 5 salarios mínimos, es decir, hasta como los 12,000 pesos, que va de los 7,500 a los 12,000, solo son 6.5 millones de mexicanos, que es un porcentaje bajísimo, y que en el periodo de 10 años se redujo en 2%. Pero la población que gana más de 5 salarios mínimos son solo 3 millones de mexicanos. Estamos hablando que es prácticamente el 5% de la población que tiene acceso a ingresos superiores a los 12,500 pesos, que es una cifra pues bastante baja, ¿no? De ahí la necesidad de hacer esta propuesta de modificación de salarios. Y también lo planteo en el marco en donde en el terreno de la negociación del Tratado de Libre Comercio, algunas voces, sobre todo en Estados Unidos, y que no están tan erradas, por ejemplo la de Donald Trump, en donde dice que es precisamente esta competencia desleal en materia salarial que México ha manejado lo que ha generado grandes distorsiones laborales en el mercado norteamericano de empleo. Pues no está tan equivocado. Cuando México se abre al Tratado de Libre Comercio, y que es otro tema que se tiene que renegociar, la estrategia competitiva de México fue mano de obra barata más materia prima barata igual a competitividad. Pero esta es una fórmula de competitividad bastante simplista y que fue desarrollada a principios de los 80s y que manejaron los tigres asiáticos, pero los tigres asiáticos evolucionaron y ahora tienen un modelo que te habla, que integra elementos de ideología, que tiene elementos de sustitución de importaciones, que tiene elementos de diseño de sectores
estratégicos para su política económica de desarrollo de ciencia y tecnología, donde invierten más del 4% en su Producto Interno Bruto, cuando México no rebasa el 1% de inversión en ciencia y tecnología, en su investigación y en su desarrollo. Y entonces este es un tema muy importante de por qué están tan contraídos los salarios en nuestro país, porque también coincide con que sale una nota el día de hoy en La Jornada, en donde nos habla de que las personas que están trabajando en el área de la ciencia y la tecnología en nuestro país, donde la gente más preparada ha venido viendo cómo se reducen sus ingresos. Cuando en el 2014 recibía una persona con posgrado, gente preparada, 24,000 pesos en promedio, hoy están recibiendo 14,800 pesos aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el acceso a la educación ya no te asegura la escala social, y entonces tú integras el tema de la tecnología, el tema de la educación y el tema de la estrategia competitiva, que va más allá de una simple modificación en salarios de 80 a 94 pesos. ¿Y cuánto le estás dejando al gobierno en impuestos? Perdón. ¿Cuánto le estás dejando al gobierno en impuestos? Sí, el 32%, del impuesto, o sea, sobre la renta, ¿no? No se nos olvide. Sí, lo debemos de tener muy claro por ahí, ¿no? Y el otro tema que no podemos pasar de lado a la hora de hablar de una estrategia salarial es que el 54% de la población está en el empleo informal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sujeta a las reglas de política económica que se están planteando, pues para poder recategorizar los salarios. Entonces, si tú no trabajas con una política de ciencia y tecnología, si tú no trabajas con una verdadera estrategia de competitividad que te lleve a una verdadera política industrial, que por cierto quiero manifestar aquí que fue sustituida por un proyecto de emprendedurismo, y que el concepto de emprendedurismo ha sido tan maltratado, tan manoseado, tan vituperiado, precisamente porque no hay una política económica que rija el destino económico de nuestro país, ¿no? Porque ¿de qué te sirven niveles de doctorado si no hay dónde emplearte con salarios acordes a lo que te significó tu preparación? Y entonces tiene mucho que ver lo que planteaba hace un momento Fernando Todd en términos de, ¿quiénes son los que están entrando a las empresas familiares? Dado la estrechez del mercado laboral en México, pues resulta que la presión para los empleadores es tan grande que terminan por contratar a gente cercana, ¿no? A amigos, a gente relacionada con ellos, y no están entrando las personas más talentosas a las empresas. Todo esto es un problema. Aunque las empresas tampoco tengan un futuro muy alentador y a largo plazo, y entonces prefieren los chicos, en lugar de batallar para conseguir empleo, ir y entonces integrarse a empresas que a lo mejor no tienen nada que ver con la carrera con la que estudiaron, sí, pero que de alguna manera están tratando de cuidar lo poco o mucho el patrimonio que se ha hecho de la familia. Entonces, digo, estamos bastante entrampados en ese sentido. Y entonces tenemos que considerar el siguiente problema, que no solo se reduce el salario mínimo, sino que de aquí en 20 años, esta generación millennial va a tener 50 años y seguramente va a ser desempleada. No quiero ser tan catastrófico con los millennials en este sentido, que son la gente que anda entre los 25 y 35 años ahorita, pero que en su mayoría son freelance, que trabajan por su cuenta, que no tienen seguridad social, y que conforme pasen los años va a llegar esta nueva generación verde que los va a desplazar, así como los millennials desplazaron a la generación X. Nada más que la generación X son las gentes que están con sus afores, con su seguridad social y con su sistema de pensión que todavía raquítico y como tú quieras, Marcela. Pero tampoco es garantía. De acuerdo. Porque va a llegar un momento, y si no le ponemos, ya lo platicábamos, si no le ponemos atención, ni pensión vamos a tener. Estamos de acuerdo, pero ni siquiera esa esperanza tiene la generación millennial que estamos hablando, que es una parte importante, el 40% de la población actualmente laboral en México, y que va a tener un problema que va a generar un problema de políticas públicas en los próximos años en nuestro país. Entonces, no solo se trata de que tú digas que el salario va de 80 a 94 pesos, tienes que ver con cuál es tu política para poder captar a esta gente que trabaja por su cuenta y no tiene pensiones. ¿Cómo le vamos a hacer para que los salarios se vuelvan a recategorizar? Una política industrial, un esquema de competitividad. ¿Cómo le vamos a hacer para que los mejores trabajadores estén en las empresas y generen esta productividad tan necesaria para revalorizar los salarios y generar esta innovación que le va a generar valor agregado a la economía mexicana, que te haga trascender esta estrategia de competitividad de mano de obra más materia
materia prima barata. Y te doy el último dato, Marcela. En China, hace 10 años, la hora se pagaba $1.20, mientras que en México se pagaban $2.9 en hora de trabajo en el sector manufacturero. Al día de hoy en China se paga $3.6 la hora, mientras que en México se paga 2.7 la hora. En 10 años el salario nos ha rebasado los chinos, y el paradigma chino ya no es cierto. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para ser competitivos en cuanto a la instalación de empresas de clase mundial en el país. O sea, ni siquiera eso, Daniel. Porque vienen empresas que generan poco valor agregado, que tienen un proceso de manufactura que viene de tercera, cuarta generación, cuando tenemos que los países asiáticos vienen con tecnologías de novena o décima generación, es decir, donde van evolucionando, y entonces los salarios se vuelven un instrumento para generar un mercado interno sólido, que es el problema que tenemos en México desde hace 30 años, un mercado sólido interno. Entonces es una falacia eso de que muy pocos mexicanos ganan el salario mínimo, porque los patrones los dan de alta en el Seguro Social con un salario mínimo, pero en realidad ganan más. ¿Es una falacia eso? Bueno, de acuerdo a las cifras que nos da la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que tú hables de que 8 millones de personas de las 38 millones que están en el sector laboral ganen menos de un salario mínimo, te habla de una realidad brutal para los mexicanos, ¿no? Menos de 2.500. ¿Cuántos millones de pobres tiene este país? ¿50 millones? No más. Sí. Más, 60, ya son 62 millones. 62 millones de pobres en todas sus modalidades. Sí. La pobreza en todas. Y entonces eso es lo que te puede acercar a que realmente estamos viviendo salarios de hambre en el país. Entonces la propuesta de las cámaras empresariales, las propuestas de los grupos de participación ciudadana y de algunos participantes en el sector político es que el salario mínimo se ha venido conteniendo en los últimos 20 años de manera intencional para generar este esquema de competitividad, y que no debería afectar a la inflación, cuando es otro tema que está presente. Igualito que la canasta básica, igualitito. O sea, ¿cómo se han empeñado en controlar la inflación? Porque es el dato económico referencial más importante para la definición de las políticas económicas en el país, cuando hay un montón de otros factores que no están cuidando. Y ese es el tema importante. Recordemos a nuestros radioescuchas que en materia de política económica tú tienes 3 objetivos, Marcela: generación de empleo, crecimiento económico o control de la inflación. Durante 35 años en México se ha buscado el control de la inflación como proyecto en el ajuste de tipos de cambio, de generación de empleos, de incremento salarial, todas las actividades económicas, y me parece que es un momento en que este tema se tiene que poner a discusión en el escenario nacional. Sí, porque en contraste tienes como un pequeño cúmulo de personas que se están enriqueciendo muchísimo. Bueno, esa es la parte en donde tú ves cómo los salarios que han sido contenidos durante la última década generan esta polarización económica, en donde las empresas que no te están generando gran valor agregado sí llegan con grandes márgenes de utilidad en México, y son el perfil de empresas que se establecen, no quiero decir que todas, pero de manera general en el sistema económico mexicano, cuando hay otros países que están generando mucho mayor tecnología y mucho mayor valor agregado en sus procesos productivos. Y bueno, ya de hecho recientemente realizamos una mesa de análisis para hablar sobre el tema de los fondos para el retiro y las pensiones de los trabajadores, y hoy dábamos cuenta de esta nota que a 20 años de arrancar el sistema de cuentas individuales, el modelo de pensión condena a los mexicanos a tener una vejez pobre. Expertos anticipan que pocos cumplirán con los requisitos para tener una pensión, y los que la logren obtendrán apenas el 27% de su último salario. En el país no existe un sistema de pensiones constituido por varios pilares, como podría ser una pensión universal, y la responsabilidad de tener pensión se recarga toda en el trabajador, que en México tiene una de las aportaciones obligatorias más bajas en el mundo, con 6.5% del salario contra 10% en Chile. Y recordando, Juan, que los salarios que se están generando para estos sistemas de pensiones son salarios menores a 3 salarios mínimos, que son los que están creciendo, mientras que los empleos con más de 3 salarios mínimos se han venido reduciendo durante la última década en México. Entonces, además tienes que sumarle el elemento de que son salarios mucho más precarios de los que se tenían con anterioridad.
informalidad. Y como una cifra para cerrar, por ejemplo, debemos recordar que en Guatemala el salario mínimo en dólares son $369 o en Honduras son $341, mientras que en México son $105. Son 3 veces más el tema de la remuneración salarial en dólares en Guatemala y en Honduras. Por supuesto en El Salvador, que son $251 con respecto a México. Ya no comparamos otros países del hemisferio como Uruguay, como Brasil, como Argentina, para que la gente tenga en perspectiva estos países centroamericanos. O sea, que países que económicamente se suponían más subdesarrollados que el nuestro ganan más que nosotros. Su comparativo regional de salario mínimo en dólares es al doble o triple. Es al doble o triple. En Guatemala $369, en Honduras $341 y en El Salvador $251, en Nicaragua $115, mientras que en México $105, con cifras de la Organización Internacional del Trabajo. No son cifras que estemos especulando, inventando, ¿no? Es importante dar la referencia. Estela te pregunta, Radio Escucha, soy comerciante y me interesa prepararme, ¿habrá algún curso de economía en línea y cuáles son los costos? Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México maneja varios cursos de economía que son gratuitos. Hay una página de internet que se llama Coursera, que usted puede tomar un curso de varias universidades en el planeta y que tiene diferentes tópicos. He visto cursos de economía y que si se quiere el reconocimiento, bueno, ya hace el pago, pero si nada más quiere tomar el curso, digamos que para estar actualizado es gratuito. Entonces yo he visto estas 2 páginas en particular, la de la UNAM y otra que se llama Coursera, donde uno puede acceder a estos cursos de economía que son gratuitos. Bien, y también tenemos este otro comentario que nos hace llegar Horacio Sánchez, dice: ay caramba, alimentar el pesimismo con lo que dicen los invitados de contextos, de veras que ya no sabe uno si pegarse un tiro o rezarle a Diosito. No, hay que estar preparados, no hay que estar alertas, sí. Mientras más información voy a concluir con el comentario de Horacio Sánchez. Con lo que dice Daniel González me pongo a pensar si el negro panorama que estamos viviendo en nuestro país, con esto del salario mínimo, con lo de las pensiones, y si le agregamos el aumento a las tasas de interés y lo que está pasando con el dólar, con la inflación que ya va para arriba, ¿hacia dónde vamos? Más bien, ¿en dónde estamos? Y estamos en el mismo México de hace 20 años. Por eso este tipo de informaciones, porque tenemos que tener el tema claro. Yo creo y que estar más, consciente. ¿no, Daniel? Más que 20 años. Estamos hablando de el regreso a mediados de los 70, al 82. Al 82, la crisis del 82. Crisis del 82, exactamente. Estamos de acuerdo en ese sentido. Pero fíjate, Juan, estamos volviendo al lugar que más le temen los gobiernos, porque si una de las políticas y uno de los criterios para el manejo económico del país ha sido el control de la inflación, estamos retrocediendo de una manera abismal. Y le tenían mucho miedo porque las consecuencias de los gobiernos de Luis Echeverría, de José López Portillo, eran niveles de inflación del 194%. Sí, del 100%. De la Madrid. 194%. Con de la Madrid también. Entonces era una cosa impresionante, pero lo que más temes es lo que vas a tener. Sí, si tú gustas, se tenían esos procesos inflacionarios que son graves. Hoy tenemos la inflación más alta en 8 años y medio, que es del 6.3% en la primera quincena de junio, pero se está incrementando de a poco los precios, pero si los salarios no están incrementándose, pues es el mismo impacto que teníamos en la década de los 80, ¿no? En donde había cierta movilidad en términos salariales y se lo comía la inflación. Hoy no crecen los salarios, pero la inflación ya se está dando en incrementos, sino en aquellas cantidades ya está afectando el bolsillo de la población. Y retomando el comentario, es posible que las personas tomen medidas y tomen acciones cuando cuentan con información para tomar decisiones. Si nosotros desconocemos qué es lo que está ocurriendo, pues difícilmente vamos a encontrar salidas. Entonces, pues siempre es bueno enterarnos, informarnos, esclarecer cualquier duda. Y entiendo el pesimismo, pero sí tenemos que aprender a darle la vuelta, ¿no? Porque somos muchos los que dependemos de un sistema económico. Esto que tú estás diciendo es fundamental. Yo creo que es la luz que orienta todas las colaboraciones que aquí hay en contextos.
poner los pies en la tierra y a veces los mexicanos, ahora sí que de una manera cultural, preferimos que no nos digan cómo estamos, que no nos digan qué tenemos, por eso es que no hacemos caso a todos los programas de prevención en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver inclusive con la anticipación a los momentos de la vejez y al retiro. ¿Por qué? Pues porque, o sea, la fantasía es no quiero enterarme de mi realidad, como si en no enterarme nos colocara en lugar mejor, nos pone inclusive más vulnerables. Y además nos hace entender o tomar conciencia de lo que tenemos en este momento, porque esa es otra parte bien importante, ¿no? O sea, ¿qué tienes en este momento que no te ponen las cifras o que sí estás en las cifras y cuáles son los riesgos que puedes esperar o, bueno, cuáles son tus capacidades de poder hacer otras cosas, ¿no? Claro, y el otro tema es qué se puede hacer. Bueno, cada 6 años te dan esa oportunidad de saber qué se va a hacer. O sea, cuando ya estamos hablando de que son 3 objetivos macroeconómicos, cuando dan sus discursos los futuros candidatos presidenciales, ellos te van a decir, queremos estabilidad, queremos las mismas condiciones de los periodos anteriores. Tú sabes que están hablando del control de la inflación. Tú vas a escuchar cuando te digan del tema de la generación de empleo, el crecimiento económico, y eso te habla de una posición distinta. Cuando te empiecen a hablar de que van a incrementar la inversión en ciencia y tecnología por encima del 1%, que por cierto fue una promesa de campaña de la presidencia de la República que ya está vigente en México y se redujo. Cuando tú escuchas estas propuestas, estas promesas de campaña, es cuando tienes la oportunidad de tomar decisiones en función de la información que se da en escenarios como el de Grem y que se agradecen, ¿no? Claro. Muy bien, Daniel, pues algún punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González.